Hace un tiempo terminé la secuencia del curso básico e intermedio de Kotlin en el que les expliqué desde cero completamente cómo arrancar con el lenguaje, qué características tiene, trabajamos la sintaxis, estructuras de control, condiciones, ciclos y también un poquito más avanzado el tema de los conceptos de programación orientada a objetos, uso de clases, polimorfismo, constructores, entre muchos otros elementos que pueden consultar por acá en la lista de reproducción. En este momento me encuentro preparando la secuencia de videos sobre Android en el que vamos a utilizar ahora Kotlin como lenguaje oficial. Ya saben que acá en el canal y en esa tarjetita que dejo por acá van a encontrar el curso de Android pero enfocado con el lenguaje Java. Quiero hacer entonces esa transición teniendo en cuenta que ya les expliqué cómo trabajar con Kotlin. Sin embargo, antes de arrancar con los videos, quise hacer el resumen y agrupar toda esa lista de reproducción en una sección básica y una sección intermedia. En este video les voy a mostrar entonces todos esos tutoriales desde la introducción a Kotlin y el trabajo con ciclos. Y en el próximo vamos a trabajar lo que son las estructuras de datos y los conceptos de la programación orientada a objetos. Recuerden que en la descripción del video van a encontrar el índice de contenido en el que van a poder saltar directamente a alguna sección puntual de este video y también van a encontrar el enlace al video individual que los llevará directamente a la lista de reproducción. ¿Listo? Entonces iniciemos. Antes de empezar con los videos sobre el lenguaje y sobre código, primero quiero que nos contextualicemos sobre precisamente qué es el lenguaje, cuál es la documentación oficial y qué es lo que Android Developers nos ofrece a nivel de recursos, a nivel de información y básicamente toda la información que podemos encontrar de Kotlin en la página oficial de desarrolladores de Android. Les voy a mostrar entonces unos recursos muy interesantes que nos van a servir bastante y que les va a servir a ustedes en este proceso de desarrollo, este proceso pues de aprendizaje del lenguaje. Vamos a ver entonces también con qué herramientas trabajaremos para que ustedes puedan elegir si quieren trabajar directamente desde el Android Studio o de unos editores online que son oficiales para aprender el lenguaje. También si ustedes tienen el Intel IDEA descargado lo pueden utilizar, pero realmente no nos vamos a centrar en eso. Bueno, inicialmente estamos acá en la página de desarrolladores de Android, androiddeveloper.com, y voy a buscar aquí Kotlin para ver qué información nos está brindando directamente la gente de Google. Y aquí nos carga bastante enlaces. Vamos a ingresar primero acá este que dice Kotlin y Android. Y acá nos dicen de una vez cómo empezar a desarrollar para Android con Kotlin. Listo, lo que nos van a dar es básicamente una introducción a lo que es Kotlin. Nos mencionan de que es un lenguaje moderno y expresivo, ya que reduce bastante las líneas de código en comparación pues de Java, como veníamos acostumbrados a trabajar. Y pues la idea es dar a entender de que Kotlin es mucho más flexible y mucho más fácil de entender también. Habla también de que es un código más seguro y la seguridad la enfocan básicamente a que Kotlin controla el null pointer exception o básicamente los objetos nulos, cosa que en Java no se controla directamente. Aquí sí pensaron en cómo solucionar esos errores tan comunes y nos dan digamos que unas alternativas o unas prácticas para poder evitar que se presenten estos null pointer exception que son como tan cansones y tan malucos pues del lenguaje, ¿cierto? Y habla también de que Kotlin es interoperable, eso quiere decir que yo puedo trabajar con Java y a la vez con Kotlin. Ya hemos mencionado de que Kotlin también corre en la máquina virtual de Java. Eso lo mencioné en un video que dejo por acá en las tarjeticas, donde hablé sobre si valía o no valía la pena aprender Java y tocamos el tema de desarrollo de aplicaciones Android. Utiliza el lenguaje Java y ahorita que estamos migrando pues a utilizar Kotlin, ya que es digamos la tendencia o la recomendación de los dueños de Android como tal. Listo, y mencionábamos también de que Kotlin es interoperable y entonces yo tengo un proyecto hecho en Java completamente, pero puedo crear una activity con Kotlin y empezar a relacionar nuestro código sin tener que afectar lo que ya está escrito. Eso va a facilitar bastante la migración porque no tenemos que empezar a pasar todo lo de Java a Kotlin, sino que podemos empezar a trabajar, digamos, de la mano con los dos lenguajes e ir migrando paulatinamente. ¿Listo? Entonces eso es otra de las características que representa el lenguaje. También nos dan aquí información sobre capacitación en Kotlin, nos brindan bastantes cursos, bastantes tutoriales de cómo hacer esa migración. Nos dice que podemos completar este curso de Audacity, que me parece que es muy sencillo, es muy bueno. Y también podemos certificarnos en Kotlin como asociados. Eso también nos puede ayudar bastante a alimentar nuestra hoja de vida y pues como portafolio al momento de presentar una entrevista laboral. Este tipo de certificaciones pues dan bastante peso. ¿Listo? También nos mencionan de que Android Studio ya está optimizado para Kotlin. Antes teníamos que elegir de forma opcional si queríamos trabajar con Kotlin, pero ya Android Studio con las últimas versiones lo trae por default. Habla también de que el SDK es compatible, hay varios recursos de aprendizaje como les comenté y ustedes pueden ingresar a esos enlaces y van a acceder a toda esa información. ¿Listo? Por acá veamos los recursos adicionales. Nos muestra una página que ahorita vamos a ver donde nos brinda información a la página oficial de Kotlin y otra serie de recursos. ¿Listo? Vamos a cerrar esto acá y continuemos en esta parte donde nos indican cómo es el código de Kotlin y nos dan una pequeña introducción. ¿Listo? De esta manera podemos controlar los null pointer exception. Aquí estamos haciendo herencia. Podemos concatenar más fácilmente una cadena de texto, entre otros. Y también nos muestran
diferentes apps creadas con Kotlin. Aquí tenemos Slack, tenemos Evernote, Netflix, entre otras, que utilizan Kotlin como su lenguaje dentro de las aplicaciones. ¿Listo? Y más ejemplo, más marketing para vendernos precisamente esa idea de que debemos migrarnos a este nuevo lenguaje de programación, o ni tan nuevo, porque realmente es un lenguaje que ya lleva unos añitos, pero a partir del 2017 fue vinculado como lenguaje oficial. Solo que ahora pasó de ser el segundo lenguaje oficial a ser el primero y el más opcionado, corriendo a Java a un segundo lugar, aunque también está vigente, no se ha muerto entre las aplicaciones Android, pero a futuro pues se espera de que Kotlin obviamente crezca mucho más por la tendencia y por también lo que expliqué entre esa lucha de Oracle y Google como tal. ¿Listo? Y bueno, básicamente esta página nos muestra toda esa información como introducción a lo que es Kotlin. Si nos vamos por acá arriba, dice comenzar, le damos clic y lo que hace es pasar a la otra pestaña y nos muestra precisamente cómo empezar a trabajar Kotlin. Nos dan nuevamente información en torno al lenguaje y nos brindan esta página donde nos indican pues que podemos aprender Kotlin, digamos los conceptos básicos, en 30 minutos. También nos dan ejemplos de Kotlin, vamos a darle clic derecho acá para que lo abra en otra pestaña, y recursos adicionales. ¿Listo? Dejémoslo acá y continuemos aquí en esta parte. Acá nos muestran cómo agregar Kotlin a una aplicación existente por el tema de que es interoperable. Nos dan ese paso a paso. Y acá nos muestran básicamente la comparación entre Java y Kotlin, ¿sí? Es obvio que se debe hacer la comparación porque los dos son los lenguajes oficiales. Pero miren que primero está Kotlin y luego Java, pues porque es la tendencia, ¿cierto? Y es el enfoque al que queremos llegar. Entonces nos muestra aquí cómo crear el método onCreate, cómo está con Kotlin y cómo está con Java. Aquí vemos que el extends de Java es normalito, pero entonces el Kotlin ya son 2 puntos. Aquí estamos manejando el tema de los null. Veamos también aquí abajo cómo creamos un objeto de escucha, que en este caso sería un floating action button, y cómo sería en Java, que se ve que tiene más líneas de código. Listo, acá reduce y acá obviamente es mucho más amplio. Listo, aquí tenemos un evento de escucha, digamos que el listener, así se hace en Kotlin y así se hace en Java. En este caso no se redujo tanto el código, pero sí cambia la forma. Aquí utilizamos los switch case, pero acá ya no se utiliza el switch case, ya se utiliza una nueva estructura que se llama when, que luego vamos a ver en esa secuencia de videos. Listo, y habla también al final de las prácticas recomendadas. Aquí nos dicen que Kotlin prioriza la legibilidad antes de minimizar las líneas de código, ¿sí? Una de las filosofías de Kotlin es que se pueda reducir las líneas de código y que también sea mucho más fácil de programar, pero también de que sea fácil de entender. Entonces nos recomiendan de que antes de que empecemos a minimizar el código, pensemos en que va a ser fácil de leer. ¿Listo? También nos muestran que es una buena práctica seguir convenciones del lenguaje. Y nos dan una página acá de Kotlin donde vamos a ver las convenciones que carga la página oficial de Kotlin, y nos muestra las convenciones de código donde nos indican básicamente cómo se deben escribir clases, cómo se deben escribir variables, funciones, los paquetes, interfaces. Bueno, nos indican básicamente todas esas reglas que debemos conocer al momento de programar, ¿sí? Que vamos a utilizar el camel case, que las clases deben arrancar en mayúscula, que las variables arrancan en minúscula, y básicamente las convenciones que creo que son similares o iguales a las mismas convenciones de Java, que por acá abajo les voy a dejar un enlace a mi blog donde hablo pues de esas convenciones para el lenguaje Java, y viéndolas por encima son básicamente las mismas. Podemos cerrar esto aquí, y también en esta partecita, estábamos por acá, nos manda nuevamente a las sugerencias de Android Kotlin, que es básicamente la página que ya vimos. ¿Listo? Entonces aquí acaba la página, y por aquí arriba recordemos que nos habían enviado esos 3 enlaces: cómo aprender el lenguaje Kotlin, ejemplos de Kotlin y recursos adicionales. Entonces acá en cómo aprenderlo nos dan un cursito rápido introductorio a cómo declarar variables, a cómo trabajar con la inferencia de tipo, que eso lo vamos a ver más adelante, cómo crear funciones, cómo proteger ese tema de la seguridad con los null pointer exception, cómo hacer condicionales, bueno, y nos muestran también cómo reducir nuestras estructuras de control. ¿Listo? Entonces es importante que ustedes también puedan ver esto y se puedan adelantar un poquito para que vean que no es tan complejo. Y si alguien viene de Java, pues lo va a coger mucho más fácil. Sin que eso quiera decir que alguien que no tenga ni idea de programar no lo pueda aprender. ¿Listo? Entonces este cursito es muy rápido, muy general, pero nos sirve para hacernos una idea y contextualizarnos sobre lo que es Kotlin. En esa parte de ejemplos también vamos a encontrar varios ejemplos muy chéveres, donde podemos ver básicamente el código fuente y empezar a aplicarlos en nuestros proyectos sin problemas. Y tenemos también por acá en recursos adicionales ya la información de la documentación oficial, más recursos de cómo introducirnos a este lenguaje, y también nos muestran básicamente videos, cursos, libros y diferentes canales donde podemos aprender a programar en Kotlin. ¿Listo? Veamos entonces aquí esta parte de Kotlin Lang, que es el sitio web oficial,
y luego miremos este Kotlin Commands Online. Si nos vamos entonces aquí al sitio web oficial, vamos a encontrar más información, pero ya enfocado específicamente en el lenguaje. En la parte en la que estamos de Android, pues va a haber relación entre Android y Kotlin, precisamente para desarrollar aplicaciones móviles. Pero como Kotlin no es solamente para desarrollar aplicaciones móviles, sino que con Kotlin también podemos hacer muchos otros desarrollos, entonces ya está la documentación oficial, donde se le da mayor enfoque y profundidad a lo que es el lenguaje. Vean que aquí vemos Android como una parte de lo que se puede hacer con el lenguaje. Listo, pero puede haber desarrollo web, desarrollo nativo, entre otros. Aquí vamos a encontrar entonces las diferentes versiones de Kotlin. Vamos a encontrar también un editor en línea donde podemos probar el lenguaje. Yo puedo escribir, por ejemplo, aquí var x, puedo decir que es int igual a 5. Y por aquí yo puedo decir que imprima, en vez de hello world, vamos a decir la variable x es igual, y aquí voy a poner signo de pesos x, que es la forma en la que yo voy a poder concatenar. Entonces cuando ejecuto esto desde acá, vamos a ver que ya se imprime la información. Entonces puede ser una herramienta muy útil si no queremos hacer nuestras pruebas en Android Studio, sino que podemos empezar a interactuar con el lenguaje desde acá. ¿Listo? Nos da más información, y por aquí arriba también nos brindan enlaces a la comunidad, a la documentación oficial, y este enlace de Play nos va a enviar a otro editor en línea que es un poquito más robusto, me parece a mí, donde puedo hacer exactamente lo mismo, donde puedo empezar a crear aquí diferentes códigos dependiendo pues de lo que yo quiera, para probar básicamente lo que yo quiero hacer. Entonces acá voy a escribir Cristian, y aquí vamos a decir hola, su nombre es ... y escribo la variable nombre. Listo, lanzo desde acá y ya tendría entonces en esta parte el resultado. Entonces es otra alternativa también para probar nuestro código con Kotlin. Por aquí también tenemos en este Get Started, vamos a brincar a la documentación entonces oficial. Ya vamos a poder ver los conceptos básicos de lo que es el lenguaje, ya digamos que a más profundidad, no como está general en la página de Android Studio, sino que acá ya nos muestran básicamente cuáles son las variables, los tipos de datos y básicamente toda la información que necesitamos aprender del lenguaje. De aquí nos vamos a apoyar bastante para la secuencia de videos que voy a empezar a hacer. Listo, no voy a venir a cada rato a consultar aquí la página, sino que es la documentación oficial de la cual me voy a basar. Y pues ustedes ya saben de que pueden acceder a ella para irse adelantando en los videos. Y también en la otra pestaña que habíamos abierto, que era esta de por acá, que esta nos la dan directamente desde los recursos adicionales, que es Kotlin Commands Online. Y acá nos brinda otro editor en el que también puedo empezar a hacer cosas. Entonces yo puedo poner aquí, digamos, var a igual a 2, var b igual a 2 y var c igual a 5, y tener una var suma que sea igual a A más B más C. Listo, algo así rápido. Y que imprima el resultado de la suma. El resultado es, y aquí le pongo suma, y simplemente aquí yo voy a ejecutarlo desde acá, y por aquí abajo va a aparecer en la consola cuál es el resultado. Entonces es otra alternativa si queremos empezar a probar el lenguaje sin necesidad de abrir nuestra herramienta Android Studio. Listo, entonces información muy útil que a ustedes les puede servir bastante y que les va a facilitar esa transición o ese aprendizaje del nuevo lenguaje. Listo, bueno, voy a copiar esto acá y ahora les voy a mostrar cómo trabajar directamente desde el Android Studio. Sí, yo acá tengo el proyecto que hicimos en el video anterior, donde creamos la aplicación desde cero, y acá lo que voy a hacer es crear una función que se llame código, y esa función va a tener el código que acabé de mostrarles en los otros editores, para que vean que desde acá también lo podemos construir. Bien, entonces pego esto acá. Si yo quiero, voy a poner también una variable, digámosle var nombre, y digámosle que es igual a Cristian, y aquí voy a poner la variable nombre, el resultado de suma. ¿Listo? Miren que yo aquí lo hice directamente, pero también pude haberlo hecho con el tipo de dato string, pero es algo que vamos a ver más adelante, que tiene relación con lo que es la inferencia de tipos, que explicaré en esta secuencia de videos. ¿Listo? Y ya con eso lo que haré es lanzar la aplicación. ¿Sí? Yo aquí tengo el emulador ya corriendo, pero voy a lanzar la aplicación para que se muestre el resultado directamente en consola, y por acá buscaré en el Logcast
donde va a aparecer una cantidad de información. Bien, me toca esperar a que instale la aplicación y podamos ver el resultado. ¿Listo? Ya está la aplicación y por aquí tenemos que buscar esta parte donde dice Cristian, el resultado es 9. Acá se ve mejor. Yo podría filtrar simplemente esto con esta palabra clave que identifique. Lo voy a poner acá en este campo y ya me aparecería solamente el resultado que acabo de hacer. Entonces también es una alternativa para las personas que quieran probar directamente el código acá en Android Studio y no quieran seguirlo mediante los editores online que les acabo de mostrar. La desventaja de hacerlo acá es que obviamente el sistema va a compilar y va a lanzar la aplicación en el emulador. Entonces nos va a consumir un poquito más de memoria y puede ser un poquito más demorado para obtener el resultado final. Pero también es una alternativa que ustedes pueden seguir. Básicamente eso es todo lo que les quería mostrar. Es una introducción rápida a lo que vamos a hacer. En el próximo video vamos a empezar a trabajar en el lenguaje para poder tener listo y empezar el desarrollo de nuestras aplicaciones con Kotlin. Si ustedes vienen de Java, va a ser muy fácil coger esa secuencia de videos. Y si no tienen experiencia en Java ni en otro lenguaje de programación, también voy a tratar de hacerlo lo más detallado posible para que cualquier persona pueda entenderlo. Bueno, estamos entonces inicialmente acá en la página kotlinland.org, que es la página oficial, y nos vamos a ir para acá, para donde dice Learn, y acá está la información básicamente del lenguaje, ¿sí? Está la documentación. Acá podemos encontrar tutoriales, podemos encontrar guías, podemos encontrar básicamente la explicación puntual de lo que queremos hacer desde Kotlin, ¿listo? Y por acá, donde dice tipos básicos, vamos a ver que habla sobre los tipos básicos de datos que podemos manejar. Aquí se ve el tema de los números, entonces vamos a poder trabajar con byte, short, int, long. Y para el tema de decimales vamos a trabajar también con float y con double. Nos muestra el rango de elementos que puede almacenar. Entonces vemos que un byte tiene un tamaño de 8 bits y puede almacenar entre menos 128 y 127 como tal en dato numérico. ¿Listo? Short también iría de menos 32.768 hasta 32.767 y así sucesivamente, básicamente correspondiente a los mismos tipos de datos que manejamos en Java, solo que en Java esos son los datos primitivos, pero acá nos dicen que en Kotlin todo es tratado como si fuera un objeto. Entonces por eso aquí nosotros vamos a ver que el byte está en mayúscula como si fuera esa clase wrapper que también manejamos en Java. ¿Listo? Adicionalmente nos dice también que nosotros vamos a poder trabajar con variables y con constantes dentro de lo que es el lenguaje. ¿Listo? Ya sabemos entonces que una variable es un elemento o un contenedor que va a permitir almacenar información y esa información puede cambiar con el tiempo. Y una constante también es un contenedor, pero que cuando tiene un contenido adentro de él no va a volver a cambiar. Este concepto en Kotlin se asocia básicamente a las variables mutables y a las variables inmutables. Las mutables son las variables que cambian y las inmutables son las que no pueden mutar, las que no pueden cambiar, asociadas pues a las constantes, y lo vamos a conocer con la palabra reservada val y la palabra reservada var. ¿Listo? Entonces básicamente es como el concepto, y vuelvo y le repito, acá está la página oficial donde vamos a consultar esa información. También podemos irnos para aquí donde dice play y nos va a cargar el editor online donde vamos a trabajar, donde vamos a hacer las prácticas. ¿Listo? Acá se carga lo que teníamos en el video anterior con el nombre Cristian y que imprime básicamente desde aquí. Hola, su nombre es Cristian. Listo, podemos cerrar esto. Recuerden entonces que también pueden utilizar otros editores, puede ser esta, puede ser el mismo Android Studio, o si ustedes también quieren pueden descargarse Intel IDEA, que también viene configurado para que trabajemos con Kotlin. Listo, para esta práctica o para estos videos básicos del lenguaje, creo que no sería necesario, podemos trabajarlo directamente desde la página. Vamos a arrancar en esta función main. Como les mencioné, vamos a tener acá las variables mutables que las conoceremos con la palabra reservada var. Estas serían como las variables mutables. Y con val vamos a tener las variables inmutables, que serían básicamente esas constantes. ¿Listo? Que después de haberlo inicializado no puede cambiar. Y como les mostré también, tenemos los diferentes tipos de datos que serían bytes, shorts, ints, long para los datos numéricos enteros, y para los flotantes o los decimales serían floats y double. ¿Listo? Así vamos a manejar los datos numéricos completamente. Luego también para los de cadena de texto o los caracteres vamos a tener el tipo de dato char. Para los datos lógicos va a ser boolean, y también vamos a poder trabajar con el string para manejar cadenas de caracteres, y eso básicamente nos va a permitir procesar lo que son textos, números y datos lógicos. Listo, eso es como básico de cada lenguaje de programación. ¿Cómo lo vamos a construir? Entonces en Kotlin podemos crear variables con cualquiera de esas palabras reservadas
yo le puedo decir var y le voy a dar el nombre de la variable. Entonces yo puedo decir var, digamos, número. Aquí vamos a seguir la convención de que las variables arrancan en minúscula, y si ya se va a componer de 2 palabras o más, entonces la segunda palabra va a arrancar en mayúscula. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, número entero, y le puedo decir ints igual, y voy a asignarle, digamos, el número entero con el que voy a trabajar. Entonces aquí ya tendría un número entero de tipo int, precisamente porque también podría tener otro número entero que sea, por ejemplo, un var número entero, que sea un bytes, y yo obviamente le puedo asignar acá el tipo de dato igual, digamos que a 5. ¿Listo? Entonces ya saben que estos dos son enteros, pero el tamaño de uno es mucho más reducido que el tamaño del otro. ¿Listo? Para que no sea muy largo ese nombre de la variable, simplemente pongámosle acá número A y acá pongámosle número B. Ya sabemos entonces que este bytes máximo va hasta 127. Si yo le pongo 128, nos va a salir un error porque se pasa el tamaño que puede contener. Y asimismo puedo trabajar con el resto de variables. Puede ser var número C, que sea shorts igual, puede ser 8, aunque el orden sería este. Primero byte short ints, luego otro número var número D, que sea long, y aquí puede ser un número mucho más grande. Y ahí estaríamos manejando los tipos de datos enteros. Ahora los decimales puede ser var número E, que sea floats, y yo le voy a asignar un valor que sea, por ejemplo, 2.5, y le voy a agregar la letra F para indicar que es floats. Y para double voy a decirle var número F, que sea de tipo double, igual a, puede ser también 2.5, pero ya no tengo que ponerle la letra que indique que es un decimal, y acá ya tengo entonces los números decimales. Vámonos ahora para definir los caracteres. Entonces yo le voy a poner var carácter, dos puntos, le voy a poner char, y le diré que esto va a ser con apóstrofes A, y entonces ya tengo un carácter. Por acá yo puedo ponerle también otro var que sea nombre, dos puntos, string, y esto ya sería una cadena de caracteres donde yo le voy a decir Cristian, y voy a poder trabajar también con los lógicos. Voy a ponerle var y le diré lógico, le pondré boolean como tipo de dato igual, y eso puede ser true o puede ser false. ¿Listo? Y ya tenemos acá los diferentes tipos de datos con los que vamos a trabajar, y ya sabemos que esos son variables, o sea que su contenido puede cambiar. Por lo tanto, si yo digo por acá abajo que tengo la variable número B y le voy a asignar ahora un 45, el sistema me va a permitir almacenar esa información. ¿Por qué? Porque está declarado como si fuera var de un dato mutable. ¿Listo? Pero si yo aquí le hubiera puesto val, automáticamente me sale error porque después de haber inicializado no puedo asignarle un nuevo valor. ¿Listo? Entonces ya sabemos que ahí está como la diferencia entre esas variables y constantes. ¿Qué recomendaría yo? Ponerle acá la convención de que número B esté escrito en mayúscula para saber de que eso va a ser una constante, y de esa manera ya no podría asignarle valores después. Listo, es como una convención que se maneja en Java. No he mirado totalmente las convenciones de Kotlin, pero creería que básicamente es la misma, y es una buena práctica para separar y poderlas identificar, aunque no vamos a encontrar con mucho código en el que no hacen esto, pero pues ya es, digamos, que una recomendación personal. Ahora, algo que también tenemos que tener en cuenta es que aquí no podemos hacerle casting normalmente como se venía haciendo en otros lenguajes de programación. Por ejemplo, si yo tengo una variable que sea var edad, que sea de tipo int, yo no puedo asignarle a esta variable edad, digamos, el contenido de número A. No puedo hacerlo directamente. Me va a marcar error, ya que este es un tipo de dato diferente a este tipo de dato que estoy marcando acá. Listo, no puedo hacer un casting como de pronto estamos acostumbrados. Lo que sí se puede hacer es, teniendo en cuenta de que todos esos elementos son considerados objetos, yo le puedo decir número A punto, y le puedo decir to, y le pongo ints, y de esa manera ya estaría convirtiendo número A, que es un 12, a un dato entero que se puede almacenar en edad. Entonces básicamente son los tipos de datos que podemos manejar acá, aunque también existe un concepto que se llama la inferencia de tipos, y la inferencia de tipos lo que me dice en Kotlin es que yo no estoy obligado tampoco a determinar cuál es el tipo de dato que va a asignársele a la variable.
Aunque Kotlin también es fuertemente tipado, yo podría quitarle esos tipos de datos y automáticamente el lenguaje va a saber, basado en lo que se le está asignando, qué tipo de dato le va a asignar la variable. Entonces es como si yo dijera esto. Yo puedo decir var código igual 45. Entonces él implícitamente va a saber que es un tipo de dato numérico entero. Y ella sabrá si lo asigna como un byte, como un short, como un int o como un long. Si yo le pusiera en vez de esto, entre comillas, cdhh, ya estaré diciéndole que el código es esta palabra y es un texto. Y él lo va a reconocer. Entonces a eso le llama la inferencia de tipos, que no tengo necesidad de ponerle explícitamente cuál es el tipo al que corresponde. Similar a como se hace por ejemplo en JavaScript. Y por último podemos ver aquí que tenemos el mensaje y yo puedo escribir acá el texto que quiero obviamente que demuestre y concatenar la información. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a escribir un mensaje de la siguiente manera. Le digo hola, su nombre es, dos puntos, y yo le pongo más y la variable nombre. Y si quisiera agregar la variable edad, podría decirle concatenando más, su edad es, dos puntos, y le concateno más la variable edad. Si ejecuto esto, automáticamente se va a reconocer y me va a mostrar que el nombre es Cristian y la edad es 12, porque tomé la variable edad que tengo acá y la variable nombre que tengo acá. Sin embargo, Kotlin nos brinda una facilidad mucho mayor al no tener que hacer esto, sino que escribirlo de la siguiente manera. Yo puedo escribir, hola, su nombre es, quitarle todo esto de acá y quitarle todo esto de acá para que el mensaje esté completo. Y simplemente anteponerle al nombre de la variable el signo de pesos y a la variable edad el signo de pesos. Entonces esto que está aquí básicamente reemplaza esto que está acá. Y si yo imprimo, voy a ver que se presenta el mensaje duplicado, pero en ambos casos hizo la concatenación. Esta es la que venimos acostumbrados en muchos lenguajes, o en otros lenguajes también se pone, por ejemplo, punto para concatenar, o normalmente en lenguajes como Java se pone el más. Pero aquí simplemente con escribir esto, ya estamos concatenando la información y el mensaje se va a presentar fácilmente. Adicional a esto, yo también puedo hacer sumatorias directamente desde acá. Yo podría, por ejemplo, sumar, no sé, el número A y el número C. Entonces podría decirle que sume los siguientes valores. Voy a poner signo de pesos, llave que abre, llave que cierra, y voy a escribir número A más número C. ¿Listo? Y entonces cuando yo imprima acá el resultado, me va a dar la sumatoria de número A, que es 12, más el número C, que es 8. Por lo tanto, el resultado arrojado va a ser 20. Bien, entonces básicamente esta es la introducción a el uso de variables y los tipos de datos que podemos manejar en Kotlin. Estamos ya acá entonces en otro editor. Por default acá nos aparece el enlace para que carguemos a el editor, digamos ya oficial que recomienda la página, pero en este digamos que estamos trabajando bien y es otra alternativa que podemos tener. Listo, acá ustedes van a encontrar algunos archivos .kt, que es la clase de Kotlin, con código ya definido, y eso les va a ayudar digamos que a estudiar o practicar básicamente el lenguaje al ver los ejemplos que tenemos. Y por aquí yo puedo darle full screen para que agrande la pantalla, puedo darle exit y yo voy a agrandar este código para poder visualizar mejor, y por acá se ve dónde está la consola y esto es lo que vamos a utilizar. Como les digo, ya depende de ustedes. Lo que vamos a hacer en este momento es trabajar con los operadores aritméticos. Esos operadores son muy sencillos, son los operadores a los que ya estamos acostumbrados, que corresponden a esos operadores matemáticos básicamente. ¿Sí? Estamos hablando de suma, resta, multiplicación, división y módulo. Y su uso es muy simple. Voy a crear aquí una variable que sea número 1 igual a 8, otra variable que sea número 2 igual a 2 y otra variable que sea resultado igual a 0. Y lo que voy a hacer es decirle que resultado sea igual a número 1 más número 2. Ahí ya estoy utilizando el operador matemático más y simplemente voy a hacer es una suma. Listo, eso no tiene mayor ciencia. Y algo que me olvidó mencionar es que aquí yo tengo esta opción de check que me va a brindar digamos la posibilidad de mostrar errores en ese tiempo de compilación. Si por ejemplo acá yo le quito el paréntesis, no me va a decir nada, pero si le digo el check acá, automáticamente me va a mostrar los diferentes errores. Listo, entonces por ejemplo acá yo le puedo decir que el paréntesis y él me lo va a solucionar. Bien, volviendo entonces aquí yo puedo imprimir esto, puedo decirle println y le digo concatenando el resultado de la suma
le digo número 1 más número 2, acá voy a concatenarle el número 2, es igual y le pongo res. Y si ejecuto esto, ya me muestra que el resultado es 10 correspondiente al 8 más 2. Ese es el operador aritmético de suma. Voy a hacer lo mismo para el resto de operadores y vamos a verificar su funcionamiento. ¿Listo? Bueno, ya tengo entonces acá todo completo. Tengo la suma, la resta, la multiplicación, tengo la división y tengo el módulo. Entonces cuando yo ejecuto esto de acá, se me muestra el resultado de esas operaciones aritméticas. Entonces, como ven, su uso es muy normal como en cualquier otro lenguaje de programación. Lo que sí tenemos que tener en cuenta acá es lo siguiente: yo aquí tengo los valores sin asignarle un tipo de dato, o sea que estamos utilizando la inferencia de tipos para que el sistema reconozca e identifique cuál es el tipo de dato que yo estoy asignando y automáticamente le dé un valor. Bien, por lo tanto acá está tomando que estos son datos enteros. Y miren que aquí la operación de división me da 4, porque efectivamente 8 dividido 2 es 4. Pero si yo le pongo acá un 9, en teoría eso me tendría que dar un 4.5. Pero al hacer inferencia de tipos me está dando que el resultado es 4 porque está tomando la parte entera, ya que res también es tipo de dato entero. ¿Sí? Es como si aquí le hubiéramos dicho esto. Como si le estuviéramos diciendo el tipo de dato int y res también como si tuviera el tipo de dato int. Lo ideal es que pudiéramos tener los tipos de datos double para que él reconociera la parte decimal. Sin embargo, así como lo tenemos, si yo le pongo 0.0 para que él reconozca que es un double, entonces se va a presentar un inconveniente. Y miren que aquí me va a decir que la inferencia de tipo no puede ser aplicado con esos valores en el que tengo un resultado entero que se almacena en un decimal, ¿listo? O un double como tal. Esos errores se muestran porque tengo activado este check. Si yo lo desactivo, ya ese proceso en tiempo de ejecución no funcionaría. Entonces yo recomiendo dejarlo activo, aunque en ocasiones puede ser un poquito cansón, pero ya ustedes mirarán cómo se sienten utilizando la herramienta. Algo que podríamos hacer para solucionar es poniéndole aquí a este número 1 que es entero el método toDouble para que convierta ese entero en un decimal. De esa manera, si yo le aplico eso a cada uno de los números, puede ser a ambos o puede ser solamente a uno, ya no tendríamos ese inconveniente. Y si lanzo la aplicación, ahora sí podemos tener el resultado con la conversión decimal. Bien, esa es una alternativa. La otra, como les dije, puede ser simplemente declarando que res sea un tipo de dato decimal y que número 1 y número 2 también sean decimales. En este caso aparece el error porque el 9 es un entero, entonces tengo que ponerle 9.0 para que esa inferencia de tipos ahora sí funcione, para que tome esa asignación. Y si lo ejecutamos, miren que funciona perfectamente ese valor de 4.5. En el video anterior hablé un poquito sobre ese casting o conversión y aquí vemos cómo lo podemos aplicar. Aquí también podemos ver que nos sale una advertencia. Acá nos están diciendo que estamos inicializando a res, pero es redundante, ya que por defecto esa variable se inicializa con 0.0. Entonces no es necesario volverla a inicializar. Y listo, ya tenemos entonces finalizado el uso de los operadores aritméticos. Con eso ya tendríamos lo necesario para empezar a solucionar un algoritmo secuencial. Entonces lo que voy a hacer aquí es borrar toda esta parte y voy a hacer un algoritmo sencillo. Voy a poner aquí double, voy a poner 2.0 y voy a crear otro número, número 3, y digamos automáticamente que sea 3.0. Y voy a hacer uso de la inferencia de tipos para no determinar qué tipo de dato es. Bien, y acá voy a decirle que no va a ser res, sino que va a ser prom, y simplemente voy a decir acá que puedo hacer el promedio de esos números. Entonces diré número 1 más número 2 más número 3 dividido 3, y ya tendría un algoritmo secuencial de cálculo del promedio. Entonces acá puedo imprimir y diré el promedio de, y voy a poner número 1 y voy a concatenar número 1 y número 2, concatenemos número 2 y número 3, concatenemos número 3 es, y concatenemos prom. Al ejecutarlo ya me trae este resultado. Ahora voy a aprovechar esto para explicarles el concepto de los strings con secuencia de escape, que básicamente sería en yo poderle poner acá esos caracteres especiales para tener un salto de línea. Entonces yo puedo borrar esto, puedo decirle \n para el salto de línea, o \t para tabulador, o los diferentes caracteres especiales que ustedes conozcan, y voy a ponerle otro acá para que él imprima el siguiente resultado. Entonces miren que también podemos utilizar este proceso. Si ustedes quieren también utilizar variables para presentarlos como una cadena de string, se podría hacer perfectamente. Podríamos decir var cadena
igual, y acá escribir, por ejemplo, el promedio de, y poner el carácter especial, y luego decirle cadena más igual, y empezar a concatenar tal como lo venimos haciendo con Java o con otro lenguaje de programación, y sería básicamente esto mismo, y así sucesivamente con el resto de cadenas que vamos a concatenar. Entonces copiamos esto aquí, este sería acá, aquí sería el 3, número 3, y aquí sería el promedio igual a prom. Listo, entonces ya no necesitaríamos hacer esto de acá, sino que solamente imprimimos nuestra cadena, ejecutamos y veamos que se tiene el mismo resultado. Pero adicionalmente a esto, Kotlin nos brinda la posibilidad de tener este mismo resultado de una forma mucho más fácil, sin necesidad de hacer esta concatenación con una variable, ni preocuparnos por ponerle más igual, ni los saltos de línea o caracteres especiales que queramos utilizar. Eso lo vamos a hacer mediante un concepto de raw string que representa las cadenas sin formato. Y lo que se hace es que voy a poner al inicio 3 comillas. Y estas otras 3 comillas de cierre las voy a poner aquí al final. Y entonces ya no voy a tener que utilizar los saltos de línea, sino que al ser una cadena sin formato va a reconocer el texto que nosotros le pongamos ahí. Si nosotros le ponemos espacio, le ponemos tabulaciones, le ponemos cualquier elemento, él lo va a reconocer. Entonces vamos a borrar todo esto, vamos a quitar las cadenas, vamos a quitar también las comillas y vamos a dejar el mensaje acá, que de esta manera ya al ejecutarlo tendríamos el mismo mensaje, pero miren que ya se da ese salto de línea y ya se da estos espacios de aquí, porque así está tal cual. Si yo hago esto, lo muevo por acá, le pongo otra tabulación, el sistema lo va a imprimir exactamente igual. ¿Listo? Entonces es muy útil, digamos, para momentos en los que yo tengo, no sé, una sentencia SQL donde va a tener concatenados diferentes elementos para mover o para lo que sea que vamos a utilizar y necesitamos trabajar con esas cadenas de texto extensas. Y esto ya depende pues de ustedes cuál sería la forma en la que la quieran utilizar. Y me parece que es una alternativa muy chévere, muy útil, dependiendo pues básicamente de nuestras necesidades. Esto no es algo nuevo, digamos que en Kotlin, no es algo que Kotlin vincule y sea pues algo innovador, ya que si no estoy mal, otros lenguajes como por ejemplo Python ya lo vienen utilizando desde hace mucho tiempo. Y pues cada quien mirará en qué momento lo aplica. ¿Listo? Ahora voy a borrar todo esto y vamos a aplicar el concepto de operadores unarios, que básicamente consiste en esos incrementos postfijo o prefijo. Y se llaman unarios porque se hace un incremento de uno en uno. ¿Listo? Ahí es donde nosotros vamos a poder ver ese más o ese menos. Entonces voy a tener aquí como ejemplo este número 1, le voy a poner int y que sea por ejemplo un 3. El operador unario me va a permitir que yo diga por ejemplo número 1 más, y si yo imprimo ese número 1, voy a imprimir acá número 1 con incremento y le pongo número 1, él me imprimiría el resultado de 4, ya que este operador lo está realizando. ¿Listo? Entonces efectivamente tenemos 4. Si yo imprimo esto antes de, y le digo número 1 por defecto, entonces obviamente me va a imprimir 3 y después de que se haga el ejercicio, el incremento, que en este caso es un postfijo, me va a imprimir un 4. ¿Listo? Ahora, ¿por qué se llama postfijo? Postfijo se llama porque el incremento se está haciendo después de que utilizo la variable. En este caso, ese cambio no es percibible, ya que estoy haciendo el incremento, se está asignando automáticamente a la variable y luego se está imprimiendo. ¿Sí? Este proceso de acá es como si yo dijera que número 1 es igual a número 1 más 1. Entonces él en este punto hace la operación y luego la almacena en la variable, pero al decirle más, lo hace automáticamente. Pero el sistema primero hace uso de la variable y luego hace el incremento. Para que lo entendamos mejor, voy a cortarlo de acá y voy a decirle que haga el incremento acá. Pero entonces voy a ponerlo dentro de llaves para que lo pueda reconocer mejor. ¿Listo? Voy a cambiar acá el mensaje, voy a decirle número 1 post fijo y voy a decirle que imprima el resultado después del incremento. Entonces, esto va a funcionar así. Primero va a imprimir acá un 3 porque es el valor que tengo por default al momento de inicializar la variable. Luego, cuando yo hago esta línea, el sistema en ese postfijo va a tomar el valor de la variable, que en este caso es 3, y la va a imprimir. Y después de que la imprima, le va a hacer el incremento. Y luego aquí vamos a imprimir la variable con el incremento ya realizado. ¿Listo? Entonces lo ejecutamos y efectivamente tenemos el valor por defecto. El postfijo imprime el 3 ya que él no hace el incremento automático, sino que primero utiliza la variable y luego incrementa. Y por último tenemos el incremento
de 4. ¿Listo? Ahora, si yo lo hiciera al revés, pongo el incremento, lo pongo acá. Ese es un incremento prefijo. Quiere decir que él primero incrementa la variable, la asigna y después la utiliza. Por lo tanto, cuando yo ejecute me va a imprimir 3, luego me va a imprimir 4 y obviamente me va a imprimir ya luego ese resultado de 4 que es el definitivo. Y efectivamente tenemos ese incremento, pero acá ya sería con la condición prefijo. ¿Listo? Entonces ya con eso estamos viendo esos operadores unarios y ya entendimos el concepto de cuando se pone antes de la variable o después de la variable. Antes de la variable incrementa automáticamente y después de la variable incrementa después de que utilicemos el contenido actual. Los operadores relacionales básicamente van a permitir definir la relación entre dos o más expresiones. ¿Sí? Todo esto nos va a arrojar resultados en términos de verdadero o falso. Sí, que serían básicamente términos lógicos, true o false. Y vamos a encontrar estos que también nosotros hemos aprendido en el colegio o en cálculos, donde vemos el menor que, el mayor que, menor o igual que, mayor o igual que, diferente de y el igual que. El funcionamiento es igual a cualquier otro lenguaje de programación. Aquí podemos ver entonces que yo tengo un 2 menor que 5, eso me arrojaría un resultado en términos lógicos que sería verdadero. Tengo un 6 mayor que 3, sería verdadero. Si yo le pusiera acá, por ejemplo, 3 mayor que 6, eso me arrojaría un falso. Pero lo que estamos evaluando son esas expresiones que me dan un resultado booleano, ¿listo? Ahora, el menor o igual que es un 2 menor o igual que 3, eso es verdad. No es igual, pero sí es menor. Si lo hago así, 2 menor o igual que 2, también es verdad. Porque no es menor, pero sí es igual. ¿Listo? Si yo le pusiera acá un 21, estoy preguntando si 2 es menor que 21 o si 2 es igual a 21. El mayor o igual que es lo mismo, pero ahora cambia la operación de mayor. Entonces 2 mayor o igual que 3 es falso y 2 mayor o igual que 2 es verdadero porque aunque no es mayor, sí es igual. El diferente de y el igual son operadores para precisamente igualar. Entonces yo aquí estoy verificando si el 2 es diferente de 8. Por lo tanto, eso es verdad. ¿Listo? Aquí no funciona como este operador de arriba. Acá yo no puedo decir que si es diferente o igual. Acá todo esto es un solo operador que me está validando la diferencia entre estos dos elementos. Y funciona tanto en datos numéricos como en datos de texto. Entonces yo puedo preguntar si Pepe es diferente de Juan. Lo que me arrojaría un verdadero porque efectivamente son diferentes. Y el igual que, lo que me va a averiguar es si son iguales. Entonces yo digo si 2 es igual que 2, eso me arroja verdad porque es el mismo número. Y si Pepe es igual a Pepe, por lo tanto, también me arroja verdad. Bien, entonces miren que es básicamente el mismo concepto que yo he explicado en videos anteriores. Por acá puedo dejar un video donde ustedes pueden consultar esa información. Veamos un ejemplo práctico. Yo puedo decir entonces aquí que voy a crear una variable llamada var número 1, digamos que es 5, y otra var número 2, digamos que es 3. Y puedo utilizar algunos operadores relacionales para tener aquí que var respuesta sea igual a número 1, digamos, mayor que número 2. Y si imprimo esto, vamos a ver que si la regla se cumple, número 1 es 5 y número 2 es 3, por lo tanto 5 si es mayor que número 2. Entonces imprimamos esto acá en comillas para que quede más claro. Entonces diremos los valores de número 1 mayor que número 2 igual a res. Al ejecutarlo, efectivamente me dice que 5 si es mayor que 3, por lo tanto es un true. Vamos a hacer un cambio, digamos que acá no sea 5 sino 1. Al ejecutarlo nos tendría que dar false, porque efectivamente 1 no es mayor que 3, y eso daría falso. Si yo quisiera comparar los elementos, también podría decirle entonces igual, y acá estaría diciendo si número 1 es igual a número 2. Entonces, efectivamente, eso es falso, pero si yo le pongo acá que sea 3, automáticamente me daría que es verdad. Y si yo aquí cambio esto y le digo que por ejemplo sea Pepe igual a Pepe, esto ya me daría que efectivamente es verdadero. En el caso de los operadores lógicos, básicamente van a permitir combinar expresiones para comparar el resultado en términos lógicos. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener una negación aplicada a un elemento con un resultado booleano y lo que va a hacer es cambiar ese resultado. Si esto es true, entonces aplicándole la negación me va a dar false. Y si fuera false, aplicando la negación me daría true. Básicamente es el mismo elemento, pero en sentido contrario. Ahora, yo también puedo aplicarlo a una expresión que me arroja un resultado en términos booleanos. Si yo digo que 2 es mayor que 5, eso es falso.
pero al negarlo automáticamente me haría verdadero. Ahora, pasando a la i, que representa la conjunción, yo también podría utilizar expresiones y lo que estaría validando es que si esto es verdad y esto es verdad, entonces me daría un resultado en términos de verdad, ya que él arroja true cuando los dos elementos que se están comparando o todos los elementos comparados son verdaderos. Si aquí hubiera un elemento que fuera falso, solo con uno falso automáticamente todo se caería. Listo, para hacerlo un poquito más claro, yo aquí tengo que 2 menor que 5 es verdadero y 5 menor que 8 es verdadero. Si yo aquí le pongo entonces y, le digo 4 menor que 6, también sería verdadero, por lo tanto todo esto de aquí me arrojaría verdadero. Pero si por ejemplo yo aquí le dijera 5 mayor que 8, esto me daría falso. Aunque tengo dos elementos que son verdaderos, con un solo falso, toda esa expresión me daría falso. Entonces básicamente esa es la regla del operador lógico. Les recuerdo que por acá les dejo un video donde explico eso a más detalle. Y por último, la o disyunción sería lo contrario al i. Yo aquí estaría diciendo que va a arrojar verdadero siempre y cuando al menos uno de los elementos me dé verdad. Y daría falso si todos son falsos. Con el i daría verdad si todos son verdad. Y si hay uno falso, pues automáticamente da falsedad. Por eso digo que son lo contrario. Entonces, evaluando esa expresión, yo puedo decir 2 menor que 5, eso es verdad. O 5 mayor que 8, eso es falso. Pero como hay una verdad acá, automáticamente todo esto daría verdad. Si aquí dijera 12 menor que 5, esto me daría falso. Y como eso también me da falso, entonces automáticamente todo es falso. Bien, ahora veamos esto mismo, pero con los operadores lógicos. Entonces aquí vamos a tener las dos variables. Digamos que la variable ya no es Pepe, sino que es 2. Número 2 va a ser 4. Yo podría hacer la operación donde pregunte si número 1 es igual a número 2 y decirle, por ejemplo, número 1 menor que 5. Entonces, como tengo un 2 y tengo un 4, obviamente eso me haría falso. Y número 1 es 2, es menor que 5, eso me haría verdadero. Pero la condición de la i me está condicionando a que los dos deberían ser verdadero para que me pudiera arrojar una verdad. En este caso, como uno es falso, automáticamente eso daría falso. Entonces voy a poner todo esto acá para verificar esos elementos internos. Entonces le pondré acá la concatenación y voy a poner la concatenación y cuando la ejecute, efectivamente me arroja falso. Porque esto no es verdad y esto, aunque sí es verdad, no cumple con la regla de que ambos sean verdaderas. Si yo le pusiera en cambio a esto o, la o me diría que si al menos hay una verdad, entonces todo sería verdad. Y si yo lo ejecuto, entonces el resultado daría true. Y como ven, yo puedo evaluar diferentes expresiones, ya que sería la intención del operador lógico. Por último, yo puedo hacer lo siguiente. Si quisiera que con la i me diera verdad, entonces tendría que negar este proceso de acá para que todo esto, aunque me da falso, al negarlo me daría verdadero. Por lo tanto, en ambos casos se cumpliría la verdad y esto me va a arrojar verdad. Entonces, si ejecutamos esto, efectivamente con la negación se arroja el resultado. Si yo le quito la negación, verifiquemos que nos daría falso. Por lo tanto, es el funcionamiento de los operadores lógicos y los operadores relacionales. Es muy importante que los entiendan, es muy importante que hagan prácticas, que miren los ejemplos que les dejo por acá en las tarjetas para que puedan profundizar más en ellos, porque los vamos a utilizar mucho más adelante cuando trabajemos con estructuras de control como las condicionales o como los ciclos. Vamos a verificar el rango de instancias o de alcance, donde yo puedo definir un rango en elementos para facilitar mucho esas condiciones donde yo voy a validar si un número está dentro de un intervalo específico. Entonces por eso estos dos puntos me van a definir el intervalo entre los valores de A y B. Si yo le digo por ejemplo 1, 2 puntos, 8, estaría determinando el rango entre 1 y 8. Y serían rangos cerrados, ya que podría validar contra 1 o podría validar contra 8 en específico. Y con este operador de IN, yo estaría preguntando si X está en el rango de AB. Y lo mismo aquí, con esta negación, yo estaría validando si la X no se encuentra dentro de ese rango o dentro de ese intervalo. Puedo tener un rango entre 1 y 5. Y puedo terminar con este elemento de acá, un número que se encuentre en ese rango. Entonces efectivamente el 3 sí debería estar en ese rango. Listo, vamos a quitarle esto para que no se tire el error y vamos a lanzarlo. Efectivamente nos arroja true, ya que el 3 sí está en el rango de 1 a 5. Si yo le pongo por ejemplo 13, nos debería arrojar false. Y efectivamente nos arroja falso. Como esto de acá
arroja un dato en términos lógicos, yo perfectamente puedo hacer esto. Puedo decirle que tenga la variable res que sea igual a este resultado. Y puedo poner esto para que sea un poquito más fácil de entender. Yo puedo decir si 2 está en el intervalo de 1 a 5 y puedo decirle que esto es igual a res. Y entonces internamente eso es lo que él hace. Él está preguntando si el número 2 está en el intervalo de 1 a 5 y efectivamente es verdad. ¿Listo? Cambiamos esto y digamos por acá si 12 se encuentra en ese intervalo y entonces el resultado va a ser efectivamente false. También yo podría hacer el cambio y decir lo siguiente. Podríamos preguntar si 12, le pongo in negado y lo que estaríamos preguntando es si 12 no está en el intervalo de 1 a 5. Y efectivamente es verdadero porque 12 no pertenece a ese rango. Si yo le pusiera acá el 2, entonces eso me daría falso, ya que el 2 sí está en ese rango. Y aquí me tocaría borrarle esto para que el mensaje fuera acorde a lo que estoy diciendo. Pero además yo no estoy obligado a trabajar solamente con números, sino que en caso de necesitar un rango de caracteres, también podría ponerlo. Podría poner aquí, digamos, a un rango F. Y preguntar con otro carácter, por ejemplo, si la I se encuentra en ese rango. Entonces yo le digo, si I está en el intervalo de la a la F. Y al ejecutarlo, efectivamente nos da falso, ya que I está mucho más allá. Si yo pusiera, por ejemplo, la letra B, que efectivamente va a estar en ese intervalo, entonces me arrojaría un true. Y funcionaría también perfectamente el mismo elemento con la negación, poniéndole por ejemplo la X, negándolo, eso sería B y eso sería X. Y al ejecutarlo, efectivamente me dice que X, acá sería no está en el intervalo de A a F. Bueno, entonces como mencionamos, las estructuras de control van a permitir modificar el flujo de ejecución de un programa, ¿cierto? Entonces tenemos las diferentes categorías, tenemos las estructuras secuenciales, las de selección o condicionales, que se descomponen en condicionales simples, dobles, múltiples o anidadas. Y esto viene siendo representado por los if else o este else if, que básicamente es este mismo, pero en una sola sentencia. Y tenemos los de Kotlin, que sería el when, que es el que entra a reemplazar el switch case. Y por último tenemos las iterativas, que corresponden a esos ciclos. En este caso tenemos el do while, el while y el for. ¿Listo? Vamos a centrarnos específicamente ahorita en las condicionales, ya que las secuenciales las hemos trabajado en videos anteriores. Entonces yo por acá ya tengo este código, que es una estructura secuencial en el que estamos calculando el promedio de 3 números. Entonces lo que estamos viendo acá es que yo tengo 3 números que representan, puede ser unas notas de un estudiante, y el promedio corresponde a la sumatoria de las 3 notas dividido la cantidad. En este caso la cantidad son 3, por lo tanto el promedio viene siendo representado por esta fórmula. Aquí yo imprimo el promedio y aquí estoy copiando una línea que un suscriptor publicó en uno de los comentarios, ya que alguien me había preguntado que cómo hacía para redondear a 2 decimales el resultado del promedio. Y en este caso lo que tendríamos es esto. Entonces yo aquí ya tengo el resultado del promedio y con la línea de abajo tenemos 4.67 que lo redondea. Entonces por aquí también puedo utilizar, digamos, esto para que me bote el resultado en 3 decimales. Bien, entonces eso simplemente por si ustedes lo necesitan, por si tienen que redondear la información, ya saben cómo se podría hacer. Ahora, vamos a hacer entonces el condicional simple. Esto básicamente es igual a cómo se manejan los demás lenguajes de programación, que por lo regular tienen el if como la estructura base para hacer los condicionales. Entonces lo que vamos a hacer es poner una pregunta, si, en este caso sería if, ya tenemos nuestro promedio, vamos a preguntar si ese promedio es mayor que 3.5. Miren que acá ya estamos utilizando los operadores relacionales que trabajamos en videos anteriores. Y también podemos utilizar, obviamente, los operadores lógicos. ¿Listo? Entonces yo con esto simplemente pongo un mensaje, voy a poner aquí, que como es mayor a 3.5, entonces digo que el promedio es superior a 3.5. Y por lo tanto, gana la materia. Y obviamente eso tiene que estar dentro de las comillas, pues para que pueda ser impreso el mensaje. ¿Listo? Si lanzamos esto, entonces aquí vamos a tener un resultado en el que obviamente decimos que gana la materia, ya que el promedio dio 4.66. Si ahora yo cambio esto, le voy a poner por acá en vez de ese 5,
vamos a poner un 0, lancemos y vemos que dice que el promedio es 3. Pero no arroja ese mensaje ya que el promedio no es superior a 3.5. ¿Listo? Entonces lo que estamos haciendo acá es una condicional y es una condicional simple ya que solo arrojaría un único mensaje, un único resultado si se cumple esto. ¿Listo? Si esto no se cumple, entonces todo este proceso es invisible y continuaría su camino. ¿Listo? ¿Cómo nos damos cuenta que continúa el camino? Vamos a poner acá un println indicando, por ejemplo, termina el proceso. Entonces, si lanzamos esto, efectivamente imprime 3.0, termina el proceso. Pero si ya le ponemos acá nuevamente el 5 para que nos bote un resultado mayor, entonces, como ven, ya esto deja de ser invisible porque efectivamente aquí nos dio un resultado en términos de verdadero o falso, que en este caso viene siendo verdadero, y va a imprimir ese resultado y luego terminar el proceso. Entonces, esa es la condicional simple que se trabaja normalmente en cualquier lenguaje de programación. Esto, como la filosofía de Kotlin es poder, digamos que reducir la mayor cantidad de líneas de código, nosotros ya podríamos hacer lo siguiente: borrar estas llaves, aunque eso también es normal dentro de cualquier lenguaje, y poner el mensaje así. Entonces eso también es muy común que se lo puedan encontrar en un código fuente, ya que esto lo único que hace es indicarnos que el mensaje que vamos a imprimir solo se muestra si esto es verdad. ¿Listo? Devolvámonos acá, pongamos otra vez 0. Y si lo lanzamos, vemos que ya no se metería. Pero esto solamente funciona en caso de que tengamos un único mensaje o un único proceso cuando eso sea verdad. Si tenemos más de un proceso, por ejemplo el println que dijera otro proceso dentro del if y yo lo pongo por acá abajo, él sí lo imprime, pero miren que no imprime el promedio superior a 3.5. Por lo tanto indica que esto está fuera del if. Si yo por ejemplo lo quito de acá y lo pongo por acá una sola línea, miremos ahora cómo se comporta. Miren que sale un error, nos dice que no reconoce este println. ¿Por qué? Porque está en esa misma línea. Y al no tener las llaves, entonces este automáticamente figura como si estuviera dentro del if y como si ya fuera el fin de la sentencia. Si yo lo pongo acá, entonces él presentaría un error indicando que hay dos procesos, pero deben marcarse por separado. Si yo quisiera poner los dos procesos en el if, entonces ya me tocaría no hacerlo así, sino poner las llaves, porque lo que estoy haciendo en este momento es básicamente ese proceso, indicando que esto está dentro del if, pero esto está por fuera, que sería básicamente como si yo tuviera esta parte de acá. ¿Listo? Esto es lo que me está indicando el sistema, y por eso se comporta de la misma manera. Si yo lo que quiero hacer es poner este mensaje dentro del if, entonces simplemente ya para eso vamos a utilizar las llaves. Y ahora sí efectivamente lo reconocerá como parte del cuerpo de esa condición, que obviamente acá no la muestra pues porque no cumple la condición. Listo, entonces es importante que ustedes sepan que si van a reducir, digamos que la cantidad de código también depende obviamente de la lógica o de las reglas que el lenguaje permite. Ahora vamos a ver el condicional doble. Básicamente ya tenemos una respuesta acá cuando la nota es mayor a 3.5. Pero si la nota no es mayor a 3.5, vemos que no se imprime ningún resultado. Y solamente tenemos el promedio que se imprime acá. Por lo tanto, lo que podemos hacer es una condicional doble, donde hacemos uso del else para poner un resultado diferente. En este caso vamos a poner aquí el resultado contrario a esto, que en este caso sería el promedio no es superior a 3.5. Y le vamos a poner pierde la materia. ¿Listo? Si lo lanzamos, vemos que efectivamente se ingresa a este mensaje, ya que la nota o el promedio es 3.0. Si aquí tuviéramos un promedio mucho mayor, que sería 5, entonces tendríamos ya el primer mensaje. ¿Sí? Entonces vean que este es el if else o el sí, si no, que ya conocemos en otros lenguajes. Bien, y como es una sola línea, pues también ya saben, según lo que hablamos ahorita, que podemos quitar las llaves y simplemente dejarlo de esta manera y el sistema lo va a reconocer sin problema. Esto también podríamos dejarlo como una sola expresión. Vamos acá como una sola expresión cuando yo hago el mismo ejercicio de ahorita, cuando yo pongo esto acá, y también podría poner el else en esta sola línea y nuestro mensaje así. Entonces esto se da en una sola expresión y el sistema lo va a permitir sin problemas. Listo, si yo lanzo la aplicación, efectivamente tenemos el mismo resultado y se comporta de la misma manera cuando yo tengo un promedio que no sea superior a 3.5 y vemos que está funcionando. Pero adicionalmente yo también podría hacerlo con una estructura como asignación a una variable. ¿Y en qué consiste esto? Tendría básicamente lo siguiente: yo podría poner acá una variable que se llame res como respuesta, que sea igual
a todo esto de acá. Entonces voy a copiar todo esto y vamos a ponerlo aquí. ¿Listo? Y voy a comentar esta parte para que no la imprima y veamos el resultado. Cuando yo lanzo, efectivamente tenemos el mismo comportamiento. Si yo cambio acá por un 5, volvamos a lanzar, vemos que funciona sin problemas. Y puede ser así como está, o podemos dejarlo con esta estructura. Y básicamente tendría el mismo comportamiento. Listo, pero lo que estamos haciendo aquí es que res, como tenemos un igual, entonces espera almacenar en esta variable un resultado que se arroje dependiendo de esto. Por lo tanto, el println podemos quitarlo de acá, pues para que tenga algún sentido esa asignación, dejar solamente el mensaje o la cadena de texto. Y lo que va a hacer esta igualación aquí es que lo que arroje esto se va a almacenar en la variable. Por lo tanto, como aquí estamos hablando de un 4.66, entonces se va a meter en este bloque y el promedio superior a 3.5 cuando la materia va a ser almacenado en res. Y yo al final de todo esto podría imprimir el resultado es y concatenar la variable res. Por lo tanto, cuando yo imprima esto, me arroja efectivamente el valor de res, que es todo esto de acá. ¿Listo? Vamos a ponerle 2 puntos y cambiémoslo acá. Pongámosle nuevamente el 0 para que no arroje el resultado. Démosle run y efectivamente está ahora tomando este valor de acá. Bien, entonces esto es la asignación a una variable dependiendo del resultado. Y también podríamos hacerlo con un dato numérico. O dependiendo de lo que queramos, entre comillas, reasignar a este valor. ¿Listo? Entonces ya vimos las condicionales simples, ahora estamos hablando de las condicionales dobles. Ahora vamos a ver la estructura condicional doble anidada. Y para eso vamos a hacer un caso. Entonces, por ejemplo, vamos a poner aquí como regla que hagamos un algoritmo que valide cuando el promedio es mayor a 3.5, entonces gana la materia. Si el promedio está entre 2 y 3.5, puede recuperar. Y si el promedio es menor a 2, entonces pierde sin posibilidad de recuperar. Entonces miren que aquí ya tenemos tres opciones: o gana, o recupera, o pierde definitivamente. Entonces acá ya no solamente vamos a recurrir a la condicional doble, sino que vamos a hacer una anidada. Entonces yo puedo hacer lo siguiente: voy a poner aquí una llave para agrupar. Entonces todo esto va a estar acá. Y en el else vamos a hacer lo mismo, pero ahora voy a utilizar la propiedad else if y aquí puedo hacer la otra condicional donde voy a validar este proceso de acá. ¿Sí? Entonces yo podría hacerlo normal como se ha trabajado en otros lenguajes, que yo dijera si ese promedio es mayor que 2 y ahora hago uso de un operador lógico, el promedio es menor o igual a 3.5. Entonces aquí ya estamos controlando los que son mayores que 3.5 sin incluirlo. Y aquí ya estamos controlando los que son menores o iguales a 3.5. También podría hacerse lo mismo en caso de que gane cuando saque 3.5. Podemos ponerle mayor o igual y aquí decirle simplemente menor para que no incluya el 3.5. Listo, todo depende de nuestro caso. Si lo dejamos así, tendríamos que cambiar esto para ponerle mayor o igual. Ya con eso lo incluiría. Y el mensaje que vamos a poner es el siguiente. Vamos a poner, en caso de que se cumpla esto, digamos que la persona sacó 3.3, entonces el promedio está en el rango permitido y puede recuperar. Y por último, si no está en ese rango, quiere decir que el promedio es inferior a 2. ¿Listo? Pero en este caso, si la persona saca 2, entonces no cumpliría esto porque solamente nos piden los mayores a 2 y entonces entraría acá. Y acá habría una inconsistencia porque nos diría que es inferior a 2. Entonces yo aquí preferiría ponerle mayor o igual a 2. Y como ven, todos estos resultados estarían siendo almacenados en res dependiendo de la condición a la que ingrese. Si lanzamos esto, vemos que el resultado arrojado es que puede recuperar ya que sacó un 3. ¿Listo? Si yo le pongo acá nuevamente un 5, pues indicaría que gana la materia, porque el promedio es superior a 3.5. Pero si yo le pongo, por ejemplo, aquí un 0 y aquí le pongo un 2 y le doy correr, como vemos, sacó promedio 2 exacto, por lo tanto, puede recuperar. Y si ahora yo le pongo acá a esto un 2 y lo lanzo, ya como sacó 1.33, entonces el promedio es inferior a 2 y pierde la materia. Bien, entonces ya vemos que todo esto se puede hacer de forma independiente o podemos asignarlo a una variable. Adicional, vean que utilizamos los operadores relacionales y también los operadores lógicos. Sin embargo, también podemos utilizar el operador de rango que nosotros vimos en el video anterior. Listo, para eso voy a hacer lo siguiente. Voy a tener por acá, voy a crear dos variables. Una variable A
que sea igual a este valor, en este caso sería el 2.0, y una variable b que sea igual a este valor, que sería el 3.5. De esa forma ya no tengo que hacer esta condicional de acá utilizando el operador lógico, sino que voy a utilizar el operador de rango preguntando si el promedio está en ese rango de A a B, lo que me permitirá indicar básicamente lo mismo que hice anteriormente. Si lanzamos esto, vemos que funciona normal, efectivamente ingresa a la última condicional o al último bloque else. Si yo le pongo acá, como está ahorita que era un 4, pongamos aquí también un 1 y lancémoslo, vemos que el resultado arrojado es un 2.33, que efectivamente estaría en el rango entre A y B, por lo tanto el promedio está en el rango permitido y puede recuperar. Y esta es la forma en la que podemos trabajar condicionales simples, dobles y anidados en Kotlin. Como se mencionó, la estructura de when es muy parecida a la del Swiss Case, realmente es muy parecida. La diferencia es que esta estructura es un poquito más versátil y nos da más libertades de las que nos daba el Swiss Case de Java, por ejemplo. En este caso ustedes ven que tenemos una variable estación, tenemos la palabra when que recibe esa estación y dependiendo de lo que le llegue a estación, pues va a asignar un elemento o va a imprimir un valor correspondiente. ¿Sí? En este caso, como es 1, nos debe imprimir invierno y efectivamente acá tengo invierno. Si yo le cambio por ejemplo a esto que sea 3, nos debería imprimir verano, ya que ese es lo que corresponde al valor 3. Si lo corremos, efectivamente nos va a imprimir verano. Y si ingresamos por ejemplo un 31, nos va a imprimir que no corresponde a ninguna estación. Listo, acá podemos recibir cualquier elemento, acá también puede ser un string, podemos ponerle directamente una palabra y él la reconocería acá si la incluimos. Bien, pero entonces para mostrar esa versatilidad vamos a cambiar esto. Vamos a decir que no sean las estaciones, sino que sea por ejemplo los meses. Entonces yo aquí en el mes podría hacer directamente desde los diferentes casos, así como en Swiss Case, digámosle 2, digámosle 3, que este 1, 2 y 3 corresponden a los meses de enero, febrero y marzo asociados a la estación de invierno. Vamos a decir 4, 5 y 6, 5 y 6 que correspondería a abril, mayo, junio en primavera, 7, 8, 9 correspondiente a julio, agosto y septiembre en verano, 10, 11 y 12 correspondiente a octubre, noviembre y diciembre, correspondiente a otoño, aunque ya en diciembre estaremos pasando nuevamente a invierno. Pero básicamente vamos a dejarlo así para que ustedes entiendan el concepto. Miren que yo aquí ya estoy definiendo, digamos que ese rango de posibles elementos para alguna de estas asignaciones de las estaciones. ¿Listo? Y acá le tenemos el mes 31. Como el mes 31 no figura en ninguno de estos, pues obviamente va a imprimir que no corresponde a ninguna estación. Entonces yo puedo decirle que lance esto y efectivamente no corresponde a ninguna estación. Y si yo le cambio a esto, le pongo por ejemplo, digamos 11 de noviembre y lo ejecuto, ya me aparece otoño porque está en este rango. Bien, adicionalmente, como estamos hablando de rangos, también podemos utilizar los operadores de rango que nosotros hablamos en videos anteriores. O sea que yo podría hacer simplemente esto, decirle que el mes que llegue esté en el rango de 1 a 3, que esté en el rango de 4 a 6, que esté en el rango de 7 a 9 y que esté en el rango de 10 a 12. Y si yo lo lanzo, efectivamente sigue siendo otoño, y si yo cambio esto de acá, digámosle que va a ser por ejemplo un 5, entonces diría que es primavera, ya que estaría en este rango de acá y efectivamente tenemos primavera. Entonces miren la versatilidad que nos brinda esa estructura when. Si quisiéramos también podríamos ponerle acá un valor, digamos que no esté en ese rango y pues arrojaría el resultado correspondiente. Pero en este caso pues no aplicaría esa validación. Adicionalmente aquí también podríamos tener más de un elemento de respuesta. Entonces yo podría agrupar, ya sabemos que con las llaves, nuestro valor invierno y aquí poner otro proceso. Digamos que esto va a ser, no sé, que imprima algún elemento tipo enero, febrero o marzo. ¿Listo? Entonces si yo pongo por ejemplo acá que esto es 2, cuando imprima el resultado, ya sabemos que puede imprimir más de un bloque. Bien, vamos a devolver los cambios, dejémoslo como estaba, digamos que para más organización y para poderle mostrar que esto también funciona con la asignación de variables. Es decir, en el video anterior vimos cómo podemos asignar toda una estructura condicional a una variable resultado. Yo aquí también podría hacer lo mismo. Podría decir que tengo una variable resultado que sea igual a when y esto me devolvería una respuesta. Entonces acá sería por ejemplo invierno, acá lo borro y me devolvería primavera. Acá borro todo esto del print ln, me devolvería verano y acá me devolvería otoño. Y por último, si no corresponde, me devolvería no corresponde a ninguna estación. Y ya yo podría imprimir con un print ln
el resultado es dos puntos y acá concatenarle result. Si ejecuto esto, vemos que efectivamente me va a imprimir el resultado es y me arrojaría primavera porque el mes 5 corresponde a primavera. Las estructuras iterativas o ciclos son estructuras de control que nos van a permitir repetir procesos dependiendo de una condición de parada. Sí, en este caso vamos a encontrar estas tres que básicamente son las mismas que podemos ver en Java, aunque en Kotlin estas no suben a tanto, pero igual nosotros también lo podemos utilizar y van a ver que el funcionamiento es básicamente el mismo. Es más, estas dos de acá son prácticamente iguales, por no decir idénticas a cómo se maneja en Java, mientras que el for, que es tan popular también en Java, cambia un poquito, digamos que la forma de manejo acá en Kotlin. El enfoque del for ya está más, digamos, tirado hacia el uso de estructuras de datos tipo mapas, tipo arreglos, listas, más que a validaciones de rangos o el uso de operadores relacionales o lógicos que sí podemos trabajar perfectamente con estas dos de acá. Bien, y ya vamos a mirar entonces su funcionamiento. Vamos a hacer uso de el recorrido mediante la estructura do while, que representa la estructura repita mientras. ¿Qué necesitamos acá? Vamos a necesitar una variable, puede ser var i, que arranque en 0. Vamos a tener la estructura do y abrimos el cuerpo y dentro de este cuerpo vamos a hacer lo que queramos hacer. Aquí va todo lo que se va a repetir. Por ejemplo, yo quiero imprimir los números del 0 al 10, entonces voy a decirle println y puedo decirle aquí que imprima el valor de i y voy a hacer aquí la condición con la palabra while, donde especifico cuál va a ser precisamente esa condición de parada y yo le voy a decir que sea para los números menores o iguales a 10. ¿Listo? Entonces con esto ya estoy definiendo que eso se va a repetir la cantidad de veces que yo le estoy indicando acá. Pero para evitar ciclos infinitos, yo aquí le voy a poner el i++. Recuerden que nosotros ya hemos hecho pruebas con el operador postfijo. Si no lo saben, acá en la tarjeta les voy a dejar el video donde ustedes pueden encontrar el funcionamiento de ese operador. Y ese operador básicamente es como si yo tuviera que i es igual a i más 1. ¿Listo? Eso es un incremento de 1 en 1 básicamente. Cuando yo ejecuto esto, vamos a ver que ya tengo acá efectivamente la impresión del 0 al 10. Si yo no quisiera que se cuente el número 10, entonces simplemente le pongo menor que 10 para que acá me imprima solo los números del 0 al 9. Y si quisiera que fuera del 1 al 9, entonces acá yo le digo que arranque en 1 y lo ejecuto para que aquí me muestre el resultado del 1 al 9. Entonces ya estamos viendo que funciona el ciclo normal. ¿Y cuál es la característica de ese ciclo? La característica es que este ciclo siempre se va a repetir al menos una vez, porque el primero hace el proceso y luego pregunta en la condición si desea continuar el proceso, si quiere que se repita. Por ejemplo, yo podría decir acá que imprima esto mientras i sea menor que 0. Entonces ya sabemos que si i vale 0, cuando imprima esto i va a incrementar a 1 y esta condición va a ser falsa. Y si esta condición da falso, entonces ¿qué va a pasar? No va a repetirse mal el proceso y solamente se hizo una vez, que fue la primera vez que entró, porque de último deja la condición de parada. Bien, entonces ese es el ciclo do while. Miremos el ciclo while, que representa el mientras. Esto es muy similar, lo único que cambia es esto. Yo voy a quitar este while de acá, que es la condición que tenemos al final, y lo voy a poner al inicio. Y de esta manera yo ya voy a poder ejecutar el sistema y el comportamiento va a ser similar. La diferencia con el anterior es que aquí no me va a imprimir nada. ¿Sí? Vamos a poner por acá otro print que diga, a ver, algo como termina. Si yo ejecuto esto, vemos que él imprime termina, pero nunca se metió acá. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que i vale 0 y acá pregunto, ¿i es menor que 0? Falso, porque i vale 0 y no es menor que 0, son iguales. Pero si yo llego acá y le digo que sea menor que 10, cuando yo imprimo esto o lo ejecuto, miren que automáticamente ya me muestra la información y al final me indica que termina. Entonces la diferencia con el anterior es que el anterior primero hacía el proceso y luego preguntaba, mientras que este primero pregunta y luego hace. Bien, ya su uso depende pues, básicamente del contexto y lo que ustedes necesiten. Ahora vamos a ver el ciclo for, que es el más popular. Y esto representa un para. Pero la estructura cambia, como les mencioné al principio, ya no es igual a como lo hacíamos en Java. En Java, digamos que lo normal era decir esto. Yo pongo entero i igual a 0, ponía punto y coma, y menor que n, o menor que el tamaño, o menor lo que la condición que quisiéramos.
y luego decíamos y más más. Y acá hacíamos esa estructura. Entonces este era nuestro ciclo, pero eso acá no funciona. Acá nos va a tirar errores porque no es la estructura que está manejando Kotlin. En Kotlin vamos a poder trabajar mediante rangos o mediante el recorrido de estructuras de datos. Para eso yo lo que voy a hacer es definir lo siguiente. Voy a hacer primero un ejemplo que sea, por ejemplo, rango de números. Y entonces yo voy a decir, con los rangos que ya hemos trabajado, por ejemplo, la variable i que esté en un rango de 0 a 10. Y de esa manera voy a poner a imprimir, pongámosle solamente el print y pongamos a imprimir el valor de i. Y demos un espacio. Entonces cuando yo ejecuto esto, miren que ahora sí me imprime la información similar a como lo hicimos ahorita, pero mucho más, digamos que compacto. Acá yo no estoy preguntando por rangos de variables, haciendo uso de operadores relacionales o lógicos. Acá simplemente estoy utilizando el operador de rango que ya hemos trabajado con anterioridad. ¿Listo? Y como tenemos solamente una línea, yo podría ahorrarme estas llaves de acá y de esa manera el sistema va a funcionar igual. Pero si yo quisiera imprimir otro elemento, digamos vamos a poner otro print y que diga acá por ejemplo print la palabra hola y yo ejecuto, ya sabemos que eso no se puede hacer. Tendríamos que tener nuestro mensaje en el bloque de las llaves para que él lo pudiera contemplar. ¿Listo? Pero simplemente pues ya sabemos que funciona. Entonces imprimimos el primer número, hola, segundo número, hola y así sucesivamente. Bien, pero no es nuestro caso y vamos a dejarlo así. Entonces veamos que ya funciona bien con un rango de números. Si quisiéramos por ejemplo imprimir ese mismo rango pero con incremento de 2 en 2, yo podría poner aquí la palabra step e indicarle de cuánto en cuánto quiero saltar. Si yo le pongo a esto un 2 y lo ejecuto, miren que ya me salta de 2 en 2. Entonces sería 0, 2, 4, 6, 8, 10. Si yo no quiero arrancar en 0, sino que yo quiero arrancar en 2, entonces lanzamos y miren que ya arranca de 2 en 2. Si yo le digo a eso que arranque en 1, entonces le arrancaría de 2 en 2, pero entonces ya me imprimiría los datos impares, porque sería de 2 en 2 partiendo en el inicial, que sería el 1. Si yo quisiera, por ejemplo, volvámonos acá, pongamos 0, y quiero que se haga de 3 en 3, entonces sería de 3 en 3, y ya tendríamos esto acá. ¿Listo? Entonces analicemos que básicamente la variable i es la que va a recorrer cada posición de este rango que tenemos acá, y es el valor que estamos imprimiendo en este caso. ¿Listo? Y el step me indica de cuánto en cuánto estaría saltando. Ahora, en el ejemplo del while y del do while, nosotros imprimimos del 0 al 10, pero yo dije que no quería contemplar el 10, entonces yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Voy a quitar esto de acá, lancémoslo y miren cómo se comporta, del 0 al 10. Yo no quiero imprimir el 10, no quiero que lo tome. Entonces podría quitarle esto de acá y escribir la palabra until y cuando yo lo ejecute, vean que él va a arrancar del 0 hasta el 9 y ya no necesito el último valor. Esto es útil para cuando tengamos variables que me van a representar esos valores, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo tener aquí una variable que se llama, por ejemplo, var número 1, que sea igual a 0, y otra que sea var número 2, que sea igual a 10. Y entonces aquí yo poner número 1 y aquí yo poner número 2. Como yo no sé qué valor puede tener esto acá, ni qué valor puede tener esto acá, simplemente uso la palabra until para que no me contemple lo que esté acá, el último número. Entonces de ese modo, cuando lo ejecuto, miren que funciona exactamente igual. Aunque si nosotros queremos, pues no hacemos uso de esto, sino que utilizamos una operación de resta básica, ¿sí? Por ejemplo, pongamos esto así, ejecutémoslo, mire que se comporta igual, del 0 al 10, pero yo también podría decirle a esto que vaya del número 2 menos 1. Y de esta manera ya sabemos que él va a llegar hasta el 10 menos 1, que sería 9, y funciona igual. ¿Listo? Entonces son simplemente alternativas que ustedes ya determinan cuál de las dos utilizan. Ahora, aquí estamos imprimiendo básicamente los valores, simplemente en un orden, digamos, de incremento. Voy a borrar esto acá para que trabajemos directamente con los números. Acá sería entonces 10, pero miren que es un incremento. Va del 0 hasta el 10. Yo quiero que lo imprima, pero en decremento. Entonces yo lo que voy a hacer es que no me imprima del 0 al 10, sino del 10 al 0. Y si de entrada yo ejecuto esto, miren que él no me va a imprimir nada. Ya terminó la ejecución, no me imprimió nada, porque efectivamente él va a tratar de incrementar. Pero yo puedo escribir acá, lo voy a escribir down to, para que él haga el decremento. Y entonces él imprimiría del 10 al 0. Bien, y aquí también aplicaría, por ejemplo, el step. Yo puedo decirle que decremente de 2 en 2. Entonces cuando lo ejecuto, mire que iría de 2 en 2. Ahora, aquí estoy trabajando con números, pero yo también podría trabajar con letras. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que i represente los valores entre, digamos que aquí va a ser a, punto punto para el rango, y aquí va a poner, digamos, h.
Y entonces cuando yo ejecute esto, ya vamos a tener ese rango de caracteres. Él va a tomar lo que haya aquí en medio de estos. Si yo por ejemplo acá digo que va a ser desde la D hasta la H, entonces debería tomarme solamente esa última parte. Entonces yo ejecuto y efectivamente solo me tomó esos últimos valores. También podríamos hacer uso de diferentes estructuras dentro de nuestros ciclos. Recuerden que nosotros podemos empezar a mezclar diferentes estructuras de control. Podemos poner un if dentro de otro if, un if dentro de un else. Podemos poner estructuras dentro de un when, pero también podemos hacer estructuras dentro del for. Entonces en este caso voy a hacer lo siguiente. Voy a imprimir los números, digamos que del 1 al 10. Entonces eso sería de esta manera. Pero podría hacer una validación acá y preguntar si, digamos, esa variable i que está tomando los valores es igual a 4. Entonces, dentro de esa estructura, imprima, digamos, algo como encontró el 4. Y cuando yo ejecute esto, miren que él va a contar 1, 2, 3, 4. Luego imprime encontró el 4. Acá le voy a poner un espacio para que no pegue eso junto al 5. Encontró el 4 y luego ya continúa el proceso. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces vean que estoy utilizando una estructura de control condicional simple dentro de mi ciclo for. También podría utilizar la palabra break para romper la estructura. Entonces lo que va a hacer esto es que cuando encuentre el 4, automáticamente va a romper el ciclo y solo imprimiría hasta acá. Entonces cuando yo ejecuto esto, efectivamente solamente imprime hasta acá. También así como utilizo el break, puedo utilizar el continue. Y pues esas palabras reservadas las aplicamos dependiendo de nuestra lógica o el contexto nuevamente de su aplicación. Pero así como tenemos esa estructura acá, también podríamos poner otro ciclo. Podríamos hacer un for aniidado. Entonces en este caso voy a hacer lo siguiente. Aquí voy a utilizar otra vez digamos que la A hasta la C. Como para que imprima A, B, C. Solamente 3 iteraciones. Y voy a hacer lo mismo, pero en vez de el if, voy a poner acá esto. Y acá voy a poner que imprima del 1 al 5. Y voy a decir que esto sea J. Y así como acá estoy imprimiendo la I, entonces acá voy a decirle que imprima la J. Entonces cuando yo imprimo esto, miren todo lo que pasó. Él dice A, que viene siendo esta primera impresión del ciclo externo, que es el ciclo principal, y luego imprime 1, 2, 3, 4, 5, que sería 5 veces esto. Cuando termina, vuelve hasta acá e imprime la siguiente iteración, que sería B, y luego reinicia el ciclo interno. Luego hace C y luego reinicia el ciclo interno. ¿Sí? Para que sea un poquito más claro, vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner aquí que imprima, digamos que en vez de print, digámosle print ln, y por acá voy a decirle nuevamente un print ln para que haga un salto de línea, y esto nos va a separar el código o las impresiones. Entonces efectivamente tenemos primera iteración A y hace todo el recorrido del ciclo interno, B, todo el recorrido del ciclo interno, C, todo el recorrido del ciclo interno. Entonces ya estamos anidando ciclos dentro de otros ciclos. Y eso también aplica para el while o para el do while. Bueno, al principio mencioné que el for tiene una aplicación, digamos que más óptima para el recorrido de listas o mapas o bueno, estructuras de datos en general. Y aquí yo tengo una estructura de datos que es un arreglo. Sí, es un array normal con datos numéricos. Esto no está en orden, simplemente puse números aleatorios. Ahora, nosotros no hemos visto todavía cómo funciona esto, pero entendámoslo con que esta es una estructura que internamente tiene esos números guardados. Y lo que vamos a hacer es recorrerlo para imprimirlo. Entonces el ciclo for nos brinda esa alternativa normal. Entonces voy a simplemente decir for y aquí voy a escribir la variable i y le voy a decir que muestre lo que es i en el arreglo que tengo declarado acá. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo y digamos print ln para que nos imprima a ver qué valor toma la i. Si yo ejecuto esto, vemos que internamente él me está tomando el contenido de ese arreglo. Entonces él me está tomando básicamente todos esos valores que tengo aquí guardados, como si este fuera el rango que yo estoy definiendo o que definí en el ejemplo anterior. Ahora, yo puedo hacer un arreglo también aquí de tipo texto, digamos que es string, y aquí en vez de decirle que tenga los datos numéricos, voy a ponerle por ejemplo nombres. Entonces voy a decirle que este sea Pepe, digamos que acá es Juan, acá es María, aquí es Cristian, y por último digamos que aquí es Ana. Si yo ejecuto esto, entonces la variable i va a tomar implícitamente el valor que tenga el arreglo en cada una de las posiciones, porque internamente él va a tomar las posiciones como un arreglo que tiene 5 elementos, pero él va a arrancar desde la posición 0 hasta el tamaño -1, y el tamaño viene siendo 5, por lo tanto llegaría de 0 hasta 4.
Entonces esto es 0, 1, 2, 3, 4. Por el momento nosotros no hemos visto el tema de arreglos, pero una vez quiero evacuarlo para que vean cómo lo recorremos. Entonces cuando veamos el tema de arreglos yo les voy a decir que se devuelvan a este video para que miren cómo es que lo estamos recorriendo. Y miren que efectivamente él está tomando esos valores. Ahora, esto él lo está haciendo como si estuviéramos indicándole que es un dato de tipo string. Entonces efectivamente pues él va a funcionar porque implícitamente hace esto. Pero por inferencia de tipos pues no necesitamos ponerlo. Ahora, es muy normal que por ejemplo en Java nosotros queramos ver el contenido del arreglo y no lo hagamos así directamente, sino que la i tomaba el valor del índice. Y lo que nosotros hacíamos normalmente era esto, indicar por ejemplo arreglo en la posición i. Si yo hago esto, ¿qué va a suceder? Que me va a mostrar básicamente el contenido del arreglo y él va a tomar esto como si fuera un objeto, que es un tema que también vamos a ver más adelante, pero para los que ya tienen algún concepto de arreglos pues van a entender este pedazo acá. Si él va a tomar básicamente es como la instancia que generó, porque la i no la toma como la posición, sino que la i la toma como el dato interno. Vamos a empezar a hacer varios cambios aquí para que ustedes vean como la estructura de este ciclo. Entonces yo voy a poner aquí que me muestre la i y que me muestre una flechita. Entonces aquí lo único que voy a mostrar es que me imprime el dato y la flechita al frente con el objeto. Listo, ahí no hay mayor cambio todavía. Pero estamos viendo la representación interna del objeto por este medio. Si yo quisiera entonces ahora saber, por ejemplo, el tema de los índices, puedo utilizar acá una propiedad o una función llamada widthIndex y de esa manera cuando yo ejecute esto, miren que él me muestra esta estructura. ¿Sí? Entonces aquí pues estoy imprimiendo normalmente este contenido. Voy a quitarlo por ahora para que no se muestre y cuando ejecuto ya se muestra entonces esta información. Él internamente me muestra el índice, que es la posición en la que estoy, y el valor asociado a esa posición. Listo, entonces ya vemos un poquito más cómo funciona o cómo es la estructura interna de este array como tal. Y ya sabemos como lo teníamos ahorita, que si yo le pongo entonces nuestro arreglo, pues ya nos mostraría también, digamos que ese objeto. Pero ya vimos entonces que no puedo mostrar aquí el i, porque el i representa el valor. Pero si yo ahora le quito esto de acá, digamos, vamos a borrar esto, lancémoslo, ya vemos entonces que no me muestra los índices, sino que me muestra el valor y lo que yo esperaría que fuera el valor. Pero si yo ahora le pongo acá, por ejemplo, dentro de las llaves, como para que él me obtenga algún elemento, a ver, vamos a ejecutarlo a ver cómo se comporta. No podría utilizarlo porque acá estoy diciéndole que tome el arreglo en la posición i. Eso es lo que esperaría el sistema para que él reconozca el dato numérico, pero acá yo le estoy mandando es un string que sería cada uno de ellos. Entonces si yo le pongo acá, por ejemplo, un 0 y lo lanzo, miren que ya tendría entonces la estructura del índice más cada uno de los contenidos. Ya sabemos que puedo quitar esto y entonces ya me imprimiría Pepe en cada uno de ellos. Y ya ustedes deben saber más o menos qué podría hacer para que no me imprima Pepe, sino que me imprima cada uno de los elementos. Porque acá yo le estoy diciendo que mande un 0 representando esta posición. Si yo le pongo por ejemplo un 2, entonces sería 0, 1, 2 y me imprimiría María. Así como estamos acá. Entonces yo lo que puedo hacer es simplemente por fuera declarar digamos una variable var j que arranque en 0. Y luego por acá decirle j más. Y entonces aquí ya no sería 2, sino j. Y de esa manera ya podría hacer el recorrido y tener cada uno de los elementos. Pero Kotlin nos da la posibilidad de que nos ahorremos este proceso y simplemente obteniéndolo de esta manera. Que es básicamente lo mismo. Pero entonces también Kotlin nos da la posibilidad de poder independizar el valor del elemento que sería cada uno de ellos y también poder obtener de forma independiente el índice que es lo que estamos buscando. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a borrar esto de acá y pongamos la siguiente estructura. Vamos a decir que dentro de esos paréntesis tenemos una variable i que va a representar nuestro índice y una variable value que va a representar el valor. Y eso va a estar en nuestro arreglo de nombres que ya tenemos definido y pongámosle el widthIndex para que lo recorra y ya con eso estemos independizándolos. Y así yo podría saber que este i ya va a ser básicamente la posición y esto de acá va a ser el valor con respecto a esta posición. ¿Sí? Y ya no necesito esta variable j ni este incremento en la variable j. Si yo lo ejecuto así como está, veamos que ya me trae posición 0, valor Pepe, 1 Juan, 2 María, 3 Cristian, 4 Ana. Y ya me estoy ahorrando la variable j de incremento.
Sin embargo, esa función ahora la tiene value. Ya dejamos de indicar que i tenga cada uno de los valores para ahora saber qué value toma cada valor. Entonces yo podría, en vez de esto, reemplazar por value. Entonces así, cuando yo lo ejecute, ya va a tener este resultado. ¿Listo? Y podemos ordenar lo siguiente. Vamos a decir el elemento en la posición, quitémosle este igual y pongámosle es igual a, y cuando lo ejecuto, ya tengo este mensaje. Listo, espero que este video les sirva para su proceso de aprendizaje, para que hagan la transición de Java a Kotlin y que se estén preparando para próximamente las secuencias sobre Android. Espero que les haya gustado, recuerden que mi nombre es Serenado y nos vemos en una próxima oportunidad.